En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Estamos aquí de nuevo. Estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 72. Y bueno, pues estamos aquí, comenzamos. Nos quedamos en la segunda parte de María, la madre del Hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, la historia de María, entre muchas enseñanzas que nos deja, ella es una prueba fidedigna que nada hay imposible para Dios. Podemos confiar en Dios hasta en las circunstancias más difíciles, porque ningún problema es demasiado complicado para su manejo y ningún reto está más allá de su poder para superarlo. Él tiene la capacidad de hacer lo que dice que hará. Solo tenemos que aprender a soltar en Él todo lo que Él ha declarado que haría en nuestra vida. Desgraciadamente, una y otra vez vemos cómo la vida en este mundo se aferra a hacer su voluntad y no la de Dios. Día a día nos vemos luchando entre obedecer la palabra de Dios y dejar de querer controlar nuestra vida. Por eso digo que tenemos que aprender a soltar en las manos de Dios y a hacer como María. Ella dijo: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si María no hubiera creído las palabras del ángel Gabriel? ¿Habría quedado descalificada para convertirse en la madre de Jesús? No lo sabemos, porque el hecho es que sí creyó y que obedeció a Dios, y su obediencia preparó el camino para las bendiciones del Señor a nuestra vida. Él no solamente cumplió su palabra en ella, sino que la usó para cumplir su profecía a nuestro mundo perdido y moribundo en sus delitos y pecados. Aquellos que le temen a Dios no tienen temor alguno cuando nos comprometemos de corazón a servir al Señor. Entonces podremos disfrutar las grandes bendiciones que acompañan a la santidad y a la rectitud que a Dios le agrada. María también nos enseña fe solamente en Dios. Por ejemplo, en la época de María, la edad normal para comprometerse al matrimonio era entre los 13 o 14 años, y por eso es muy probable que María en esa edad tuviera cuando José le pidió que se casara con él. ¿Puede imaginar la emoción que ella sintió? Sin embargo, todo cambió tan pronto el ángel Gabriel entró en su presencia y le anunció que tendría un hijo, y que este Hijo de Dios sería el Salvador del mundo. La Biblia registra las palabras bendita entre las mujeres. María debe de ser honrada, pero ella solamente fue una mujer humana. Por este motivo no se le debe de adorar, como si ella fuera Dios. Es bueno seguir su ejemplo. Ella nos muestra un ejemplo de fe, de pureza moral, de obediencia absoluta a Dios.
La vida de María. Dar a luz a Jesús fue el comienzo de la tarea de María, como madre y no el fin de toda su vida. Jesús estuvo con su madre María 30 años antes de comenzar su ministerio público. Nunca olvidemos esto. Aun cuando Jesús era hombre, Él era también Dios. Esto significa que era perfecto. María no podía perfeccionarlo más de lo que Él ya era. Pero la Biblia dice en Lucas 2, versículo 51, que Jesús crecía del modo que lo hacen todos los niños en el hogar y debió sujetarse a María y a José mientras vivía con ellos. Debido a su condición humilde, José y María no le pudieron dar bienestar material a Jesús, ni lo podían presentar ante gente influyente o de las clases más altas de su sociedad en aquella época. Probablemente no podía afrontar el costo de la mejor educación del momento. ¿Qué le dio pues María a su hijo? En primer lugar, le dio la oportunidad de nacer en un cuerpo humano. Y al no haber habido ningún otro ser humano implicado en su concepción, Jesús tal vez pudo haberse parecido físicamente también a ella. Tal vez ella transmitió sus características físicas, por ejemplo, el color de la piel, o el del cabello, o el color de sus ojos, la forma de su cara. En segundo lugar, María fue una fiel esposa y madre que le dio a Jesús un lugar de padres amorosos, porque se casó con José, que era un hombre que trabajaba duro para proveer el sustento para su familia. María y José tuvieron sus propios hijos después del nacimiento virginal de Jesús. Esto lo revelan los versículos de Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Sabemos que Jesús vivía con 4 medios hermanos y al menos 2 medias hermanas. Jesús tenía un hogar lleno de amor maternal. El servicio de María para su primogénito, quien también debió de aprender a verlo como su Salvador, es similar al servicio que presta hoy en día una madre a su familia. María se ve que fue una buena madre, más aún fue una madre piadosa. Y la pregunta obligada aquí, para todas aquellas mujeres que también somos madres, es la siguiente: ¿qué deseamos nosotros para nuestros hijos? A veces la preocupación por las cosas materiales supera a las características que deberíamos estar inculcándole a nuestros hijos. También es muy difícil pensar que María, al vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Jesús, el Hijo de Dios, haya tenido una vida triste. Después de todo, fue la elegida de Dios para ser la madre de Jesús. Ella pudo oír el testimonio de los pastores en la noche del nacimiento de Jesús. También ella vio a los magos que vinieron del oriente a ofrecerle regalos muy preciosos a Jesús, y debió de haber visto a estos sabios arrodillarse y adorar al niño como lo que era, Dios Hijo. Cuando Jesús crecía, María pudo ver con la perfección que se desarrollaba física y espiritualmente. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ¿de dónde podría venir su sufrimiento? El dolor de María era el cumplimiento de la profecía que le fue dada a José y María cuando llevaron a Jesús, siendo bebé, al templo para presentarlo delante de Dios, de acuerdo a la ley, como se usaba en aquellas épocas. Lucas 2:27 y el versículo 34 y 35 nos explican que Simeón, un viejo profeta del templo, se alegró y bendijo a Dios por haberle permitido vivir hasta ver con sus propios ojos al Mesías tan esperado,
encarnado en Jesús, el Hijo de María, y le dijo el profeta a María: He aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y esto fue verdad. Jesús es la señal para el pueblo de Dios que Él es el tan esperado Mesías. Pero esa señal fue contradicha por los principales sacerdotes de aquel tiempo en el templo, por su corrupción y sus celos y sus envidias. Y concluyó el profeta Simeón en el verso 35 diciéndole a María que una espada traspasaría su mismo corazón, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto quiere decir que la humanidad, al ver el dolor que María debió haber sufrido al ver a su amado hijo clavado en esa cruz, siendo inocente de lo que lo acusaban y además muerto tan dolorosamente en aquella cruz, ayudaría al corazón de todas las personas a reconocer que Él verdaderamente era el Mesías tan esperado para salvación y redención de cada ser humano que pueda creer en Él. Pero en realidad, la primera puñalada que María recibió o que experimentó cuando ella y su esposo tuvieron que huir a otra ciudad por causa de Herodes, que había mandado matar a todos los niños menores de 2 años por celos y para evitar que el Rey de Reyes y Señor de Señores un día creciera y pudiera quitarle su trono y a su descendencia. Otra puñalada que recibió María fue cuando experimentó en su corazón lo que era un hijo muy amado se le perdiera, y no saber qué sería de él y si lo volvería a ver con vida. Afortunadamente narra el capítulo 2 de Lucas, versículo 43 al 46 y el 49, que Jesús estaba completamente bien, solo que se había quedado en el templo escuchando y debatiendo con los principales sacerdotes acerca del reino de Dios. Pero aquí Jesús apenas tenía 12 añitos y aún así todos estaban atónitos de la sabiduría que salía por su boca. En estos versos podemos apreciar la angustia que tiene por haber sentido María cuando se dio cuenta de que Jesús había desaparecido. Por 3 días sus padres le habían buscado, y cuando finalmente lo encontraron, debió haber sido duro decirle a Jesús de frente. Todo el templo estaba ocupado con los asuntos de su padre. Jesús regresó a casa con sus padres a Nazaret, pero aún así debió de haber sido frustrante percatarse de que Jesús estaba poniendo ya cierta distancia entre él y sus padres terrenales, al referirse que debía de hacer los negocios de su Padre Celestial. Y luego llegó el día que Jesús dejó su hogar terrenal para comenzar su ministerio público. Solo podemos imaginar que esta separación física debió de haber sido dura también para María. A María se le exigió un sufrimiento aún mayor, el dolor más profundo que debe de haberle perforado como una daga su corazón fue cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Juan capítulo 19, versículo 25, que María estaba junto a la cruz. Ella vio a su hijo desfigurado por los golpes que recibió en su rostro. Vio a su hijo ser clavado sus manos y sus pies sin ningún analgésico y ser humillado al ser colgado desnudo en esa horrible cruz junto a 2 ladrones. Ella escuchó a la multitud burlarse de su hijo y también vio la lanza que atravesó su costado cuando los soldados se cercioraron de que ya había muerto. Aunque Jesús tuvo que abandonar su hogar para cumplir con su ministerio público durante los 3 últimos años de su vida en la tierra, María nunca lo abandonó. Jesús, por su parte, no se olvidó tampoco de su madre. Aún en sus instantes finales en la cruz,
En medio de su tremendo dolor, Jesús pensó en su madre y se aseguró que su madre fuera consolada y cuidada. Esto lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27, donde dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos cómo nuestro amado Jesús ejerce su autoridad como primogénito de la familia. La historia nos cuenta que es muy probable que José, el padre adoptivo de Jesús, ya había muerto para esta época. Si no, José estaría acompañando a María, y que por eso el Señor Jesús ya había adoptado la primogenitura y las responsabilidades legales que en aquel tiempo conllevaba ello. En aquel tiempo se usaba que cuando una madre enviudaba, el primer hijo de su matrimonio ocupaba el lugar de su padre y la herencia que el padre les había dejado para todos. Adquiría el hijo mayor todos los derechos y obligaciones que conllevaba a ser el jefe de esa familia. Y Juan era como él mismo, se llamaba a sí mismo el discípulo amado de Jesús, el que lo estaba acompañando en esos momentos tan dolorosos. Valientemente solo él estaba, o solo algunos de sus discípulos. Por eso Jesús tuvo la confianza de encomendarle la delicada pero privilegiada labor de cuidar a su mamá y a todo el resto de su familia. Y le dio Jesús consuelo a María también diciéndole: Hoy no pierdes a un hijo, sino que has ganado a otro hijo que te va a cuidar como yo mismo. Esta es la confianza que se tiene entre los verdaderos amigos. A María se le menciona nuevamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y todas las hermanas de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres fieles y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María estuvo presente en el aposento alto con los discípulos y las otras mujeres fieles, esperando la llegada del Espíritu Santo. Ella sabía que su hijo estaba vivo, pero más importante aún es que sabía que Él era su Salvador. María perteneció al primer grupo de creyentes, lista para vivir para Dios como fiel devota que era, y ahora también como fiel seguidora de Cristo, el tan esperado Mesías. Es interesante notar que el nombre de María no se vuelve a mencionar en primerísimo lugar, sino más bien al final de una larga lista de gente reunida ahí. Es muy probable porque en su época y en su cultura a las mujeres no se les mencionaba en primer lugar antes que a los hombres, como ya lo hemos mencionado en otros estudios. Después de esta mención en el aposento alto, no se vuelve a saber nada de María en ninguno de los libros del Nuevo Testamento, pero sí se menciona a los líderes apóstoles que ocuparon un lugar preeminente en la iglesia primitiva de Cristo. Las palabras de María, la Madre de Jesús, resuenan hasta el día de hoy con el Evangelio de Lucas capítulo 1, 47, que dijo:
Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Antes de concluir nuestro estudio de la vida de María, es bueno considerar las palabras que ella dijo en la fiesta de las bodas de Cana. Cuando el anfitrión se encontró en la preeminente posición de no tener suficiente vino para la fiesta, María habló con Jesús acerca del problema que surgió. Y también instruyó a los sirvientes con palabras que hoy en día serían muy válidas para nosotros, porque ella dijo: hagan todo lo que Él les diga. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 5. Esto nos enseña que María era una mujer de autoridad y sabía ejercerla en el momento preciso. María reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que su poder era ilimitado como el de Dios Padre. Y cuando les dijo a los sirvientes que hicieran todo aquello que Jesús les dijera, con esto ella demostró su gran fe, sabiendo y creyendo que solamente Jesús podría solucionar ese problema. Aún hoy en día podremos imaginar que si ella viera algún problema con nosotros, ella no dudaría en pedirle a Jesús, el Hijo de Dios, que nos ayudara. Desafortunadamente, en ningún verso de la Biblia dice que los que han muerto pueden ver las situaciones que vivimos actualmente en la tierra. Esto es porque al entrar el alma en la gracia y presencia de Dios para siempre, nuestro cuerpo es cambiado a un cuerpo como el de los ángeles. Y aunque así sea de ser como ángel, no se tiene el poder de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, que son atributos únicos de Dios Altísimo. En este milagro de las bodas de Cana, lo vemos claramente. El poder le pertenece solo a Dios. Quien intercedió delante de Dios Padre y convirtió el agua en vino fue Jesús, el Hijo de Dios. Y de alguna forma también notamos a Jesús con la autoridad de primogénito sobre su madre, muy acorde a las leyes y tradiciones de aquella época. También Jesús reprendió a María cuando le dijo que su hora aún no había llegado. Esto nos muestra cómo María sabía perfectamente que Él era el Mesías y la autoridad delegada por Dios Padre en su amado Hijo. Jesucristo era perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios, por no haber heredado la genética de los padres en su concepción. Pidámosle a Dios que nos haga como María, una mujer con fe insuperable, y que aprendamos de ella en decirle a todo el mundo, como le dijo ella en aquellos días a los siervos: hagan todo lo que Él les diga. Y también nosotros obedezcamos a Dios y hagamos como Él nos dice en la Biblia, que es su palabra. Oremos. Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias infinitamente por haber enviado a tu único Hijo a salvarnos, y con ello perdonar todos nuestros pecados. Nosotros hoy creemos que Él es nuestro Redentor y Salvador y de toda la humanidad, y que como Él nos salvó, así hará también con toda nuestra descendencia, con toda nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues si es primera vez que ves un video como estos, no me puedo ir sin preguntarte si te gustaría entregarle la vida a Jesucristo nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Redentor.
Él es el Hijo de Dios y hasta hoy dice la Biblia que intercede de noche y de día por nosotros. También dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serías salvo. Por eso vamos a confesar que Jesús es nuestro Redentor con esta oración que le llamamos oración de fe o oración de entrega. Si estás listo, vamos a hacer esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, creo en que eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida desde hoy y para siempre. Y bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Me da mucho gusto que puedan seguir viendo mis videos. Estamos viendo, recuerden, hombres y mujeres de la Biblia. Hemos comenzado el Nuevo Testamento. Y bueno, si Dios me lo permite, más adelante veremos el siguiente video con otra historia de otro hombre o otra mujer de la Biblia. Que Dios los bendiga. Hasta luego.